¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Laburantes. Estamos en la televisión universitaria nuevamente para explorar a fondo el mundo del trabajo en toda nuestra región. Este es un noticiero que tiene precisamente esa intención, mirar profundamente el mundo laboral de La Plata, de Berisso, de Ensenada, de toda la zona de influencia alrededor. Y tengo un gran equipo que me acompaña. Están Zule y Lautaro. ¿Cómo les va? Hola, Gabriel. ¿Cómo estás, Lautaro? Hola, Zule, ¿cómo te va? Muy bien. Muy Con bien, muchísima información, una semana clave, ¿no? Recta final hacia lo que serán las PASO 2017, el próximo domingo, 13 de agosto, estará votando la ciudadanía, no solamente en la Ciudad de La Plata, no solamente en la provincia de Buenos Aires, una elección que me parece de algún modo se lleva casi todos los focos a nivel nacional por algunas presencias rutilantes, candidatos a presidente, entre otras cosas, en las últimas elecciones, una expresidenta también disputando esa elección, pero bueno, elecciones PASO que tendrán lugar en absolutamente todo el territorio nacional. Zule. Sí, ayer, lunes 7, como cada 7 de agosto, movilizaron miles de personas en las calles allí yendo a pedir. Una consigna fue y un reclamo fue más importante, digo, yendo a ver a San Cayetano, patrono del trabajo. Macri, queremos trabajo. Ese fue el reclamo de mucha gente, hombres y mujeres que se acercaron allí, algunos a agradecer, pero sobre todo a reclamar, ¿no? La consigna de esta movilización, se dice que 1 millón de personas en las calles de Buenos Aires. La consigna fue paz, pan, tierra, techo y trabajo. Las organizaciones sociales que allí estuvieron y acompañaron, y después se hizo un acto, pidieron fundamentalmente la emergencia alimentaria, ¿no? Que el gobierno pudiese reglamentar esto y sobre todo también reclamar por la ley de emergencia social. Zule, número récord, ¿no? La cantidad de visitantes, récord, al menos en más de una década, al menos eso es lo que escuchábamos ayer, la gran mayoría de los comunicadores repetían una cifra enorme. Y después las consignas, la recuperación del miedo, lo que es casi catastrófico para la Argentina del presente. Miedo a perder trabajo, miedo a no poder parar la olla, miedo a no poder alimentar a la familia, ¿no? Y pedir esto, emergencia alimentaria, que un Estado, ¿no? Que un país productor de alimentos esté pidiendo emergencia alimentaria es significativamente importante, ¿no? Sí, Habla claro. del contexto político que se vive. Lautaro, ¿qué repasamos? Sí, y ayer lunes también por la tarde se conoció la noticia del revocamiento del procesamiento a Omar Plaini, secretario general del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas Nacional, que había sucedido la semana pasada y que tuvo como consecuencia la intervención de ese gremio abiertamente crítico del gobierno actual, pero que por cuestiones de relaciones laboral tiene una confrontación con el Grupo Clarín, el gran medio de comunicación, el gran grupo multimedial, pero los jueces de la Cámara Criminal, Martín Irurzún y Eduardo Fará, ayer fallaron, de la Cámara Nacional Federal 2, de la capital nacional, que tiene sede en la capital federal, fallaron que no era necesario, no tenía sustento ese procesamiento a Omar Plaini, que se había dado por una supuesta falsificación de documentos en el marco de las elecciones del gremio de 2013. Una noticia en el mundo judicial que está acompañada por una medida cautelar a favor de la Asociación de Abogados Laboristas. Nosotros fuimos tocando el tema de los abogados laboristas. El sector judicial del trabajo entra en los objetivos de este gobierno actual, de la andanada del gobierno actual contra distintos sectores sociales. Una medida cautelar, decíamos, que suspendía una suerte de lista negra que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo había establecido a través de una resolución que se tenía que completar con trabajadores y abogados laboristas que participaban de demandas judiciales. Era una situación bastante complicada que le sigue poniendo una mancha más al gobierno actual, que lo asemeja más a un régimen, ¿no? Claro. Ya tiene... Lautaro, esa garganta necesita urgente miel y jengibre. Bueno. Urgente miel y jengibre. No soporta gritar un gol. De todos modos, no lo va a gritar. Yo elijo esta noticia en el picado de noticia inicial de Laburantes. Pronto va a empezar el fútbol,
pero no lo vas a poder ver como lo veías hasta hace muy poco, eso ya lo sabés. Creo que ya lo sabemos todos, la enajenación de lo que considerábamos un derecho bien habido para los argentinos. Ayer se publicó casi tímidamente una nueva información. El conglomerado de medios que nuevamente se arrogó la transmisión de los partidos en la República Argentina prohíbe terminantemente la difusión de los goles hasta las 9 de la noche. Lo reitero, prohíbe terminantemente la difusión de los goles hasta las 9 de la noche. Pero no solamente a través de la televisión por aire o por cable. Lo prohíbe a través de cualquier red social. Si vos publicás, Lautaro, Zule, cuidado, si publican un gol de su equipo a través de WhatsApp y eso va, por ejemplo, a Facebook, a Twitter, a YouTube, bueno, pueden ser demandados por el conglomerado de medios que se quedó nuevamente con nuestro fútbol. Eso es lo que le está pasando hoy por hoy a la Argentina. Nos deberán demandar a todos. Un derecho, insisto, un derecho bien habido del que hemos sido privados. Zule, más noticias. Sí, y que nos sigue preocupando también porque estamos hablando del primer desaparecido del gobierno de Mauricio Macri. Estamos hablando de Santiago Maldonado. Fue visto en el desalojo y la represión a la comunidad Bluff Resistencia Cuyamén en la provincia de Chubut y él estaba solidarizándose el 1 de agosto. La policía y gendarmería entraron a la comunidad, desalojaron y a partir de ese momento desaparece Santiago Maldonado, quien se encontraba allí. Lo curioso es quienes están llevando adelante su búsqueda es justamente Gendarmería, claro, que es la fuerza implicada, y que sería acusado de haberlo desaparecido, porque hay testimonios de miembros de la comunidad que dan cuenta de que escucharon cuando lo detuvieron. Otro tema importante, al menos para mencionar, son las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, donde trata de desmentir por un lado y decir que Santiago Maldonado no estuvo en la comunidad justamente para evitar la responsabilidad que le cabe a su área y sobre todo al gobierno nacional. Criminalización, desalojo, represión y negación de los que pelean y reclaman por derechos. Es verdaderamente trágico que la Argentina vuelva a reclamar aparición con vida. Es algo que pensábamos había quedado en el pasado, en un pasado que rememoramos permanentemente, precisamente para no repetirlo. Bueno, increíblemente en el marco de la República y la democracia se repite. Les decía al comienzo, entramos en la recta final de la campaña, entramos en la recta final del primer paso de las elecciones, que serán las PASO del próximo domingo 13. Y nuevamente, a pesar, evidentemente las fórmulas, tal cual la naturaleza suele replicar aquellas formas que les resultan exitosas, ¿no? Un montón de especies tuvieron dientes de sable. Evidentemente, la publicidad política suele replicar aquellas formas que le fueron exitosas. La mentira, por ejemplo. La mentira es como el diente de sable para la naturaleza en lo que hace a la comunicación política en campaña. En la campaña pasada, el actual presidente, la actual fuerza que gobierna la Argentina decía que no iba a haber más impuesto a las ganancias, que no iba a haber devaluación, que no iban a correr riesgo en absoluto los puestos de trabajo en la República Argentina. Hoy la realidad demuestra que el grueso total de los trabajadores ha perdido participación en el Producto Bruto. Gana menos de lo que ganaba antes, nada que podamos significar como una buena noticia en relación al impuesto de las ganancias ha pasado y la devaluación en la Argentina ya lleva más del 100% y se ha cargado enteramente a los precios, fundamentalmente a los precios básicos, lo de la canasta que necesitamos comprar sí o sí para poder vivir con un mínimo de dignidad. Esta vez vuelven a repetir la fórmula de la mentira. Le escuchaba a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que no es candidata, pero que está en campaña. Está en campaña permanentemente y seguramente lo va a estar hasta octubre. La gobernadora se ha tomado 6 meses de campaña cuando tiene nada más y nada menos
que la responsabilidad de gobernar el territorio más importante que tiene la República Argentina en cuanto a población, ¿no? En cuanto a dificultades, también como es la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, se toma la libertad de estar 6 meses en campaña. Dice María Eugenia Vidal, la Argentina vuelve a crecer después de 5 años. El INDEC supuestamente transparente, el INDEC supuestamente prístino, que conduce Jorge Todesca, dice que la Argentina en el año 2015 creció un 2,6%. Insisto, un 2,6%. Sin embargo, repiten permanentemente la cantinela de que la Argentina hace 5 años que no crece. La Argentina lamentablemente decreció enormemente en el año 2016, un 2,2%, privando a un montón de argentinos de un bienestar que habían logrado. Pero las mentiras no terminan ahí. Dice la gobernadora María Eugenia Vidal, invitándolos a votarla el próximo sábado, el próximo domingo, insisto, aunque no la van a encontrar en la boleta. No aflojaste cuando tenías calles de tierra. No aflojaste cuando no tenías cloacas. Vivimos en La Plata. No hay una calle que haya sido pavimentada que no lo estuviese. Lo que tuvieron que hacer es bachear aquellas calles que permitieron que se destrozasen durante 1 año y medio de inacción gubernamental. El gobierno de Daniel Scioli, al que seguramente le faltó muchísimo, le brindó obras de cloacas a 1.962.000 personas y de agua potable a 2.132.000 personas en el territorio bonaerense. En lo que va, el gobierno de María Eugenia Vidal no extendió en absoluto esa red. Y esa campaña de mentiras está apoyada por un sistema oficialista, aunque no oficial, de medios de comunicación que, entre otras cosas, nada dicen, por ejemplo, que 60 municipios de la provincia de Buenos Aires están bajo agua. 20 de ellos en una emergencia hídrica que no se reproduce en la provincia de Buenos Aires desde la década del 80. Esa es la actualidad de la campaña política en la República Argentina. Con esa información, todos nosotros sabremos qué hacer el próximo domingo. Esto es Laburantes, nada más que en un ratito María Gialonardo, la secretaria general de la Unión de Trabajadores de Turismos, Hoteleros y Gastronómicos, va a estar sentada aquí en nuestro conversatorio. Vamos a estar charlando de la actualidad del sector y mucho más en los próximos 55 minutos. Quédense con nosotros, los invitamos. Esto es Laburantes. Gobernar es crear trabajo. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Derecho de los trabajadores al bienestar, derecho a una retribución justa, derecho a la protección de su familia, derecho a la seguridad social, a la prosperidad general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad. Gobernar es crear trabajo. Continuamos en Laburantes, como lo habíamos anticipado. Estamos en nuestro conversatorio y nos acompaña María Gialonardo, que es la secretaria general de UTGA, que es el gremio, la unión, de trabajadores del turismo, hoteleros y gastronómicos. María, ¿cómo está la actividad? En las últimas semanas hubo noticias, no precisamente de nuestra región, no de La Plata, ¿no? O al menos desconocemos el número ahí, por eso te lo queremos preguntar, pero que en la capital federal cerró aproximadamente, en promedio, un restaurante por día en el último año, que en otras regiones de gran impacto turístico, creo la de mayor impacto turístico de la Argentina, Mar del Plata, estaba sucediendo más o menos la misma situación, algunos negocios históricos, más de 5 décadas, en esa comunidad, prestando servicio, que tuvieron que cerrar, producto de una crisis de consumo muy amplia que hay en la República Argentina. ¿Eso también atraviesa La Plata?
Sí, en primer lugar, buenas tardes. Y sí, correctamente, la ciudad de La Plata sufre esta realidad con otras características. No se cierran los establecimientos en La Plata, que por ahí podemos ver que se amplían, pero lo que tiene, el flagelo que tiene esta actividad, tiene que ver con la media jornada mentirosa. ¿Qué significa esto? Que el trabajador va a cobrar el 50 o menos % de lo que debería cobrar haciendo 8 horas. O sea, eso se denomina media jornada mentirosa. Le ponen 4 en los recibos de sueldo y trabajan 8, pero le pagan solo las 4 o un poquito más. En negro. En negro. Ese es, digamos, un común denominador en la actividad hoy por hoy en la ciudad Totalmente. de La Plata. Y no es solamente de la ciudad de La Plata. Es esta seccional que lo reclama, ha presentado proyectos de ley a los distintos, al Ministerio de Trabajo, pero nadie da respuesta a esta realidad. Describime esa seccional, María. ¿Qué es lo que conjuga esa seccional? Yo estoy hablando de la ciudad de La Plata, pero es mucho más amplio. Es la ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Bransen, Punta Indio. Y en toda esta región está ocurriendo precisamente esa práctica. Esa práctica como una forma de hacer, un denominador común. ¿Estaba ocurriendo antes? En realidad esto viene de arrastre en lo que yo conozco que es la ciudad de La Plata. Sí. Nosotros hemos hecho distintas actividades, por ejemplo, scratches, inspecciones, pero bueno, todo cuesta. ¿Qué dice el Ministerio de Trabajo? Porque el Ministerio de Trabajo tiene que laudar. Y uno supone que el Estado es una figura que está ahí, que debe hacerse presente para laudar en favor de los intereses de los más desprotegidos, ¿no? Y no de los más poderosos. ¿Qué ocurre con el Ministerio de Trabajo? Eso es cierto, porque el espíritu del Ministerio de Trabajo está hecho para eso. Pero hoy nosotros tenemos un Ministerio de Trabajo regenteado o conducido por un empresario. Entonces es muy complejo que un empresario pueda tener la misma sensibilidad para defender a los trabajadores. Sí, yo no quiero estigmatizar, aburrir con la estigmatización de un sector que seguramente dentro de la economía capitalista es muy necesario, que es el empresariado, ¿no? Pero suponer que un empresario va a ser artífice del consenso y del diálogo, que un patrón va a ser artífice del consenso y del diálogo, los patrones dan órdenes. No suelen invitar al diálogo, dan órdenes. Lo han hecho siempre. Correcto. ¿No? Lo hacen aún cuando son ministros de Trabajo. No es que dejan de hacer aquello que hacían, sino que lo siguen haciendo. Si nos acompañás, María, vamos a ver un registro, un informe de cuál es la actualidad del sector gastronómico hoy por hoy en toda nuestra región. Dale. La actividad gastronómica en este momento no está bien, la verdad que no. Hay poco trabajo y la gente no consigue tan fácil. Por acá hay una bolsa de empleo, por ahí le ayuda, porque acá se da el curso de mozo también y por ahí de acá mismo sale algún trabajo, pero la verdad que está muy difícil. Y está complicada por la situación económica del país. Más lo que siempre pasó, ¿no? El tema de los empresarios, no hacen los aportes, no les pagan los sueldos como corresponden, trabajo en negro, media jornada mentirosa. Está complicado, la lucha gremial es continua. Sí, a pesar de que la situación es complicada, podemos ver que hay muchos lugares que abren, pero también hay muchos que cierran. O sea, es un continuo movimiento. Negocios que cierran, negocios que abren, pero la situación gremial es la misma. O sea, los malos hábitos parece que se llevaran como herencia, ¿no? Y todos continúan con lo mismo, con las jornadas mentirosas, con horas mal registradas. La lucha gremial es la misma. La cuota sindical es la que después ellos, ese dinero que ingresa es el que ellos después van a tener como subsidio a pañales, que es
en pañales, en peluquería gratuita, óptica, ortopedia, todo eso deviene de los aportes que hacen esas empresas que cumplen. Como así también tenés otros empresarios que sí le hacen el descuento, que nosotros no lo recibimos, pero bueno, lo que es en la obra social hay que ser solidario y el compañero jamás deja de tener su obra social. Algunos números que realmente son impactantes. María, solamente el 50% de los locales hacen los aportes patronales. Realmente, digo, es una situación de una flexibilidad como... Hay que buscar algunos sectores, no sé, inmediatamente me viene a la cabeza el sector rural para encontrar un nivel de incumplimiento de la legislación básica tan amplio, ¿no? Sí, estamos muy cerca de los trabajadores rurales con respecto a lo que es las obligaciones patronales. A mí, yo en realidad, en vez de tener una actitud comparativa con otras organizaciones, considero que el Ministerio de Trabajo y el sindicato deberían estar permanentemente en la calle en pos de la defensa de los intereses de los trabajadores, y porque lo que sucede es que el descuento está, pero no lo depositan. Se le hace el descuento en el salario, y no lo depositan. El trabajador recibe el descuento, pero en realidad no se deposita, Claro. por lo que en definitiva es ganancia para el patrón. Totalmente. Eso en el 50% de los casos. Es así. Y después hay un grado de informalidad absoluta y plena bastante importante. De 4.500 trabajadores del sector, solamente 3.500 están registrados. están registrados. Sí, sí. Una problemática grave. Recién te preguntaba por la acción del ministerio. ¿Por lo menos demuestran preocupación? Porque el ministro toma café en esas empresas todas las mañanas. A ver, Sale a creo que almorzar. sí. Yo no, en realidad creo que lo que corresponde es no hablar de los que no están para que no se pueden defender. Pero sí, hasta hoy vemos una actitud así, como que acá no pasa nada. Bien, vamos a algunas preguntas del panel. Lautaro. Sí, es interesante. ¿Cuántos establecimientos hay que se desempeñan la actividad gastronómica? Digo, la mayoría son locales de comida, cervecerías, restaurantes, pero también hay hoteles y turismo. ¿Cuántos más o menos tienen ustedes En la registrados? región nosotros tenemos 6.690. 690. ¿Incluye otras ciudades o solamente La Plata? No, La Plata, Berisso, Ensenada, Ajá. Brance, Magdalena. Bien. No, eso solo. Yo, pensando en esto de lo que decían allí las compañeras, en las últimas semanas esto desde Vidal, la gobernadora y el candidato, exministro Bullrich, dijo, ¿no? De el crecimiento que hay y la posibilidad de aquel que perdía su trabajo poder hacer tu propio emprendimiento, como por ejemplo a través de la producción de cerveza, ¿no? Que era algo que había surgido y crecido y que eso hacía que el sector, justamente, creciera. ¿Cómo lo vivieron esos ustedes desde el gremio, desde el sector, que son los afectados y que saben lo que sucede en las calles, ¿no? Sí, en realidad nosotros tuvimos acá en la región un crecimiento de cervecerías artesanales, pero bueno, después el empresariado se da cuenta que eso no avanza, que no sirve y empieza a tener los inconvenientes, porque no tenemos que dejar de ver que los empresarios también sufren algunas cuestiones, por ejemplo el tarifazo. Sí, claro. Entonces tienen que pagar las tarifas, tienen que pagar el alquiler, tienen que pagar la producción y se encuentran que van a flexibilizar con el trabajador. Dice, o sea, prefieren pagar la mitad de lo que corresponde al trabajador y vos vas a ver, por ejemplo, ahí estuve viendo alguna cervecería que son importantísimas, que vos la ves en la ciudad de La Plata, pero el trabajador está negreado. Esa es la cuestión. Claro. Sí, después otra cosa. Ese microemprendimiento familiar de 4 o 5 personas que fabrican, elaboran cerveza, por fortuna, como bien decías vos, en gran auge en La Plata hasta hace por lo menos muy poco tiempo.
se ve permanentemente inhibido por la gran producción de de grandes marcas que tienen cervecería artesanal, algunas de esas grandes marcas en realidad que son compañías en las cuales en la participación accionaria están las grandes embotelladoras de cerveza, no solamente de la Argentina, sino del mundo, que sí pueden absorber algunos costos que un microemprendimiento familiar no puede absorber. Un microemprendimiento familiar que tiene de repente de pagar 13.000 pesos, pasa a pagar 42.000 pesos de luz, no lo puede absorber. No puede absorberlo. Y tiende a desaparecer. Y se concentra enormemente el negocio. Y además, sí. Y además, digamos, la actividad gastronómica que entra dentro del rubro de servicios, ¿no? El tercer sector de la economía depende de un factor fundamental que es el nivel de consumo. Por supuesto. En la medida que se empiezan a retraer el poder adquisitivo, que es un fenómeno que se va dando, la primera variable de ajuste del consumo familiar es la gastronomía, el cine, digamos, la ropa, pero sobre todo salir a comer, salir a tomar una cerveza, digamos, que no estamos hablando de grandes costos. Si un trabajador del área, lo que nos contaba María al principio, si un trabajador del área cobraba alrededor de 18.000 pesos reales por sus 8 horas de trabajo hasta hace un tiempo atrás, y ahora cobra el 50% por 4 horas y un poquito más en negro y hace 13.000 pesos, lo primero que hizo fue dejar de consumir ese tipo de cosas que antes por ahí consumía y ahora ya no puede hacerlo. Si no les molesta, vamos a una breve pausa y enseguida seguimos aquí en Laburantes.